Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Y estamos acá en su programa, El Rey de Gloria, bendecidísimos y alegres porque Dios nos da la preciosa oportunidad de compartir y de seguir compartiendo la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el Salmo 24 y queremos invitarles a que vuelvan a abrir el Salmo 24. Salmo 24, que ya tenemos algunos días de compartirlo. Versículo 8. Versículo 8, amado pastor. El versículo 8, amados y amadas que nos acompañan y nos gozamos por eso, dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Y ya estuvimos trabajando Amén. 2 o 3 programas con esta frase, ¿quién es este? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Amén. Entonces vamos a entrar a considerar esa respuesta. Vamos a entrar a considerar la respuesta para que puedan considerarla y puedan ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Y la misma palabra nos da la respuesta. Dice que es Jehová el fuerte y valiente. No sé si, entonces tenemos 3 respuestas. Jehová, número 2, el fuerte, número 3, el valiente. Luego repite nuevamente Jehová y nos da 2 más, el poderoso en batalla. Entonces quizá hoy vamos a entrar a tratar de responder esa palabra, Jehová, y luego vamos a lograr poder considerar la frase el fuerte y valiente. Pero esta palabra, Jehová, es una palabra bien preciosa que tiene un gran significado en la palabra del Señor y que algunas veces no la conocemos del todo, pero sé que va a ser de bendición cuando la podamos estudiar entre todos, amados. Y es que, amado y amada que nos está observando y escuchando, en casa, ya sea por Nativa TV o por alguna de las plataformas sociales, y luego en manera diferida, hemos sido muy rápidos en el mundo de la fe y en el mundo del reino de Dios acerca del tema del nombre. Y entonces nos han metido en la cultura que tenemos introducida en nuestros genes, más que en nuestra memoria, en nuestros genes, y hablamos de Dios. Y cuando hemos hablado de este tema en la iglesia, siempre decimos, ¿y qué tal? Doy este ejemplo. Si nos reuniéramos, si se lo ponemos a usted, amado y amada que nos escucha, ¿qué tal si nos reuniéramos de varias naciones del mundo, de muchas etnias, y cada uno invoca a su Dios? Pero en uno, el corazón que tiene, que está invocando, es un Dios que es de piedra. Otro es un Dios que es de madera. Otro que invoca es un Dios que es de la reencarnación. Otro tiene una imagen de un Dios que es un hombre muy grueso, muy sentadito así en posición de yoga, que le tienen otro nombre. Y así empezamos a repasar todos los que están reunidos alrededor de una mesa y todos dicen, oro a Dios, pido a Dios. Y el cristiano está ahí en medio de ellos y también habla de Dios. Y aquel otro que está al frente, que está invocando a un Dios de yeso, se regocija. Tiene el mismo Dios mío, oiga, dice el Dios. Y es que la palabra de Dios nos pone solamente un ser supremo que se adora, ¿no? Un ser supremo, un ser poderoso, un ser único. Y entonces nosotros en Cristo
tenemos que modificar un poco nuestra base de datos de información. Amén, así es. Y poder comprender cuál es el nombre de nuestro Dios. Y ingresar al conocimiento de cuál es el nombre de nuestro Dios, porque aquí no estamos para ocultar nada ni disimular nada. Por ejemplo, si tomamos Reina Valera, entonces usted y yo vamos a entender que la palabra dice Jehová. Pero si usted toma la versión Jerusalén, usted va a leer Yahvé. Yahvé. Si usted toma Nueva Versión Internacional o algunas traducciones modernas, usted va a tener el nombre el Señor. Amén. Y entonces, dentro de nuestra misma fe, pero si vamos al original, entonces, si hablamos del hebreo o si hablamos del griego, entonces se nos ha hecho una confusión quizá y no nos hemos dedicado con seriedad a definir, porque nuestro Dios no tiene varios nombres. Vamos al seno del hogar. A mí me ha pasado mucho esto, pastor, porque soy de una familia, mi esposa es de una familia igual de numerosa que la mía, pero no sé por qué razón en la familia de ella, muchas veces el papá quiere llamar a una de las hijas, que son 4, y empieza a decir el nombre de una y está llamando a otra. Y entonces cuando viene aquella le dice, no es a usted. Entonces, sí. ¿Qué nombre dije? Así es. Pero es que usted ya me llamó, no me llamó, usted me llamó a mí. No, pero usted no es la que yo estoy llamando. Bueno, entonces ordénese. Así es. Porque a veces, cuando tenemos tantos nombres, invocamos seres que no sabemos ni qué es lo que estamos haciendo. Por eso es que en esta tarde queremos trabajar este concepto de Jehová, Yahvé, el Señor, el Adonai, el Dios eterno, el Dios poderoso, y entender junto con usted por qué es que tenemos que ser celosos acerca del nombre, porque es lo que nos da identidad. Amén, amado pastor. Es lo que nos da identidad. Por ese nombre es que nosotros tenemos entonces una identidad de pueblo. Y cuando entonces estemos orando y estemos las multitudes reunidas, todos estamos enfocados en el correcto nombre que nos dirige y nos direcciona al Dios correcto. Amén. Eso es muy importante, amado pastor, lo que estás exponiendo. Y yo creo, pastor, que de alguna manera le hemos tenido cierto temor de entrar al tema. En las iglesias le hemos tenido temor. No solo que a veces hay un poco de ignorancia, sino que le hemos tenido temor a poder, porque son cosas bien puntuales que hay que marcar. Yo te doy fe y yo sé que los miembros de la iglesia, cuando empezábamos hace ya más de 2 años a trabajar el tema, algunos hasta hubo discusiones y me increparon. Pero pastor, entonces usted quiere decir que yo he estado orando no sé a quién, si yo siempre oraba a mi Dios. Y entonces yo le digo, bueno, dígame, ¿a cuál Dios le hablabas? ¿A cuál Dios le orabas? Y tuvimos varios días de discusión antes de que llegaras a la iglesia, hace un par de años hemos trabajado este tema, y es que no es fácil. Sin duda, pastor. No es fácil porque es tocar cultura. Sí. Y como decías un día de estos, es más desafiante tocar cultura que tocar temas desconocidos de la palabra. Así es, porque la cultura hay veces ha pasado un filtro donde dejamos de considerar si era bien o no estaba bien. Por eso el salmista aquí pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Y como Rey de Gloria, nosotros entendemos que es un ser supremo y todopoderoso, rodeado de gloria, nos lo podemos imaginar. Pero si hace la pregunta dándole un atributo extraordinario como es ser Rey de Gloria, no se queda diciendo es el Rey de Gloria, sino que viene y nos dice el nombre. Tremendo. Ahora, pastor, en el original, ¿cuál es el nombre que da? Impresionante, ¿verdad? Fíjate que quiero volver a este punto, amado, y voy a lo que me preguntas. Mira qué importante. En las traducciones que ustedes tienen, en la Nácar Colunga, los que asisten a la amada Iglesia Católica, la Nácar Colunga, Jerusalén, la versión Jerusalén, ustedes van a ver la traducción Yahvé, perdón. Y en la traducción que manejamos en las iglesias cristianas, que es Reina Valera, usted lo va a ver como Jehová.
Pero lo que realmente tenemos es un problema de traducción, porque el nombre en hebreo, que es el nombre de nuestro Padre, pues nuestro Padre se reveló a los hebreos, no se nos reveló en español, ni se nos reveló en griego, ni se nos reveló, sino en hebreo. Ni en inglés, ni alemán, ni francés, Amén, ni portugués, pastor. en hebreo. En hebreo. Y esa pronunciación la hizo por allá del siglo, creo que 19 o 18 por ahí, un traductor alemán, que él usó las palabras, las vocales de Adonai y se las puso al nombre del Eterno, y entonces a veces se traduce Yahweh, a veces se traduce Yahvé, a veces se traduce Jehová, pero no es porque ese sea el nombre, porque el nombre de nuestro Padre, que es el tetragramatrón, que se pronuncia con 4 consonantes, no tiene vocales, solo tiene consonantes, es Y, H, W, H. Así, Y, H, W, H. Y si usted analiza, si traducimos Jehová, nos salimos de la pronunciación, porque la pronunciación es Y, no J. Y Jehová lo pronunciamos con J. Quizás un poquito más atrás, pastor, amado y amada que nos escucha. Si esperamos no estarle causando un conflicto en su mente y en su conocimiento, pero sí quisiéramos sacudir algo, porque todos hemos sido sacudidos con estas cosas que aparentemente son simples. Perdón, amado pastor, y si lo sacudimos, que tenga la paciencia de esperarnos para que le podamos poder dar una respuesta exacta. Perdón, pastor. No, amén, es que estamos en esto. Imaginemos otra vez el escenario, el día de las elecciones. Imaginemos un escenario de elecciones. Estamos pronto a tener elecciones presidenciales. Y hay ahorita, digamos, 8 candidatos. Y va a ganar uno. Y el día que gana, declaran ganador a ABC. Y resulta que el que se pone de pie a recoger la credencial de ganador es X, Y, Z. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el nombre es tan determinante, que es el que define no solo la individualidad y la identidad, sino que es el que le da confianza al colectivo social de a quien ha elegido. Claro. Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, me vienen a la memoria ahorita precandidatos, así está el doctor del republicano calderonista, está Pisa, el doctor Hernández, el doctor Pisa, está ¿cómo es que se llama el de Liberación? Álvarez de Santi. Hablemos de esos 3. Obviamente el día que declaren y dan el nombre, sabemos no solamente qué partido, sino qué persona es el elegido. Dentro de esto, entonces, el nombre viene a darnos confianza. Nuestra democracia se fortalece porque sabemos que la mayoría eligió a X. Claro. Y eso tenemos confianza, nosotros lo aceptamos. Pues si esto es importante dentro de la estructura humana, hablando de la eternidad y la estructura del reino de Dios, esto cobra muchísimo más importancia. Por eso es que nosotros vamos a encontrar en la Escritura que durante siglos la humanidad hablaba del Señor o el Dios porque no tenían otros. Claro. No había surgido la idolatría. Claro. Digámoslo así, no había surgido la competencia. Tremendo, ¿ah? No había surgido los dioses falsos. Entonces, todos cuando hablaban del Adonai, sabían que se referían al Creador. Pero cuando el pecado empezó a dominar la humanidad y que el hombre empezó a desviarse del Padre, Creador y Eterno, entonces empezó a darle nombres a sus propios dioses y empezaron en la familia entonces a separarse del nombre del Creador y creando sus propios dioses. Y fue necesario un tiempo en que el Señor dijo, en medio de todo este desorden que tiene la humanidad, yo voy a decirle a mi pueblo cuál es mi nombre, para que así, cuando invoquen mi nombre, ser yo el que me presento. Porque nuestro Dios no es un Dios sobrado, es un caballero,
pero no es un Dios sobrado, no es que llega a decir, esa mía quien invoca, no, Él es un Dios que es un caballero, pero también nos ha dado a nosotros la potestad, pero a la vez es una obligación de poder identificarlo para invocar su nombre y su presencia. Tremendo. Fíjate, amado pastor, por ejemplo, en el primer versículo de la Biblia, en el primer versículo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no es, la Biblia no arranca explicando quién es Dios. La Biblia no es... Pastor, perdón. Por este versículo, muchas personas creen, y eso me di cuenta cuando tratamos este tema a nivel interno de la iglesia, muchas personas han creído que Dios es el nombre de nuestro Dios. Ajá, claro. O sea, que Dios es un nombre. Dios es un título. Un título, sí. Un título. Es el creador, el todopoderoso. Ese es el Dios nuestro. Pero hay dioses. Hay dioses. Los egipcios tenían sus dioses. Amén. Pablo, vuelvo a citar, Pablo en Éfeso se enfrentó al templo de la gran diosa Diana. Así es. Era una diosa, era una pagana. Los egipcios tenían otros dioses. Los babilonios tenían sus dioses. Amén. Todos los reinos, los asirios, todos los cartagos, todos los reinos han tenido sus dioses. Que no es este Dios. Por eso cuando las personas empiezan a escuchar, y cuando todos hemos escuchado, bueno, ¿cómo esto? Que Dios no es Dios. No, cuando la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese día es que Él era el único. Claro. Pero ese no es el nombre, y lo que queremos llegarte a tu corazón es que ese no es el nombre. Por eso tenemos que identificarlo cuando lo invocamos. Porque si no, en la pelea que tenemos, porque el verso dice, Jehová el poderoso y fuerte. Fuerte. No, el fuerte y valiente, el poderoso en la batalla. O sea, luego vamos a ver cuando avancemos que nosotros vivimos sumergidos en una guerra, en una batalla. Hoy Amén. Es espiritual. Amén. Y ahí es cuando tenemos que pedir el auxilio de Él, que es nuestro Dios. ¿Y qué tal si invocamos a uno y viene Zeus? Tremendo, pastor. Entonces, por eso es que tenemos que entender esto. Que de hecho, pastor, es tan importante que fíjate que las traducciones griegas dicen, en el principio creó Zeus los cielos y la tierra. Santo, nos guarde el Señor. Así dice, en el principio creó Zeus los cielos y la tierra, porque es traducción y hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, usted se va a dar cuenta que en el Génesis, en el capítulo 1, se van a mencionar, en el Génesis capítulo 1, 31 veces entre Génesis capítulo 1, la palabra Dios. Y ahí dice, en el principio creó Dios y el Espíritu de Dios. Y Dios dijo, sea la luz. Y Dios, repetidamente. Esa palabra en hebreo es Elohim, que hace referencia a un ser supremo, que hace referencia al Dios de toda la tierra. Y que Dios no se presenta, no se da a conocer, no explica quién es. Dios se presenta como una persona conocida. ¿Por qué se presenta como una persona conocida? Porque los judíos lo conocían, porque ellos sabían quién era Dios. Ahora en el capítulo 2, pero en el verso 4 del libro de Génesis, por primera vez aparece el nombre del Señor, que es el tetragramatrón, que es YHWH. Y aquí es donde se nos hace un nudo en la cabeza. Porque si usted, amado y amada, que usted que nos mira, si usted empieza a leer y vamos a ponerlo así, y el día que YHWH, Dios, ¿y cómo se pronuncia esto? Ahí está ¿Cómo se dice esto? Ese era el dilema que el idioma hebreo nos ofrece a los demás idiomas, al inglés, al español, a todos los demás idiomas que surgen después de conforme la humanidad va transcurriendo. Porque no queremos decir evolucionando, porque eso en Cristo hay transformación y hay desarrollo, pero nosotros somos los mismos desde el primer día que fuimos creados. Amén. Entonces dice Génesis capítulo 2, verso 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados
el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y aquí dice, ¿cuál fue el Dios que la creó? Jehová Dios. Pastor, y aquí es importante, amados y amadas, y es que tal vez hoy sea un poco más didáctico, porque el último día, el viernes, incluso hasta tuvimos un poco quebrantados por la presencia del Señor en este lugar, la presencia del Espíritu Santo, que la experimentamos, porque ha de saber, y aquí hago un paréntesis, que la gran virtud del cristianismo es que el Señor decidió habitar en nuestro cuerpo, convertirlo en un templo, para Él trabajar en nuestro corazón desde adentro, porque somos tan religiosos, que todo lo que nuestros ojos ven, nos desvía, y el Señor dice, no, yo habito en el corazón para empezar a limpiar al ser humano desde adentro, porque desde afuera hay partes donde la mano no llega, ni la palabra llega, nos bloqueamos, nos cerramos, y entonces el Espíritu Santo, por eso está en nosotros, dentro de nosotros, para convertirnos en templo. Y entonces es importante, pastor, me parece a mí muy importante recordar Éxodo 33. Amén. Cuando Moisés, y aquí lo replanteamos, el pastor lo mencionó con mucho fervor en uno de estos últimos programas, el día que Moisés le dice al Padre, Padre, si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos de aquí. Y cuando el Padre le dice, mi presencia irá contigo, entonces él le dice, yo no quiero solo tu presencia, ahora yo quiero tu gloria. Amén. Y entender la diferencia, amado y amada, entre la presencia y la gloria. La presencia es lo que experimentamos aquí, pero la gloria es la manifestación sobrenatural de esa presencia, que desciende, incluso casi que físicamente se experimenta, para decirlo muy rápidamente. Y entonces le dice el Padre, pero como tú no podrás verme y vivir, entonces yo te pondré en una hendidura de la peña. En una hendidura de la peña, pondré mi mano y pasaré, y cuando ya haya pasado todo mi ser, verás mi espalda, y para que no mueras. En ese momento, es uno de los momentos que los que más han estudiado esta escritura dicen que es cuando Moisés recibe la revelación de estos primeros 11 capítulos de Génesis, porque Moisés escribió este libro, pero él no lo vivió. Claro. Entonces, veamos lo siguiente, relacionando esto con estas 30 y resto de veces que dice Génesis, el Elohim, o sea, el Dios. Y entonces Moisés empieza a escribir, y yo me imagino que Moisés recibe del Padre, pero Padre, ya yo vivo en el tiempo en que hay dioses falsos. Así es. Entonces el Padre le dice, ahora escribe ahí, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y es interesante que en este versículo hasta el orden de la creación se cambia. Ajá. El día que hizo los cielos y la tierra, y aquí el día que hizo la tierra y los cielos, porque la narración posterior a partir del 2:4 gira alrededor del hombre. El primer capítulo de Génesis gira alrededor de la creación misma. Entonces por eso se le da el énfasis a la tierra, y Moisés aquí recibe. Pero es interesante, pastor. Luego cuando lo veamos más adelante, amados y amadas, cuando Moisés en Éxodo 3 recibe la revelación del nombre, ya Moisés tiene claro, o nos está diciendo que él mismo no sabía quién era el tetragramatón, quién era el YHWH. Amén. O sea, ¿cuál era ese nombre? Él lo escribió aquí, pero él no lo tenía claro. Pero el Padre permitió que quedara aquí en 2:4 de Génesis para que nadie se desviara después cuando empezara a leer el texto bíblico desde su origen, que él había dicho cuál es su nombre original. Amén. Su nombre verdadero. Tal vez el Éxodo capítulo 20 nos va a ayudar a entender un poquito el concepto. Dice Éxodo capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy YHWH, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la palabra ahí es Elohim. Entonces claramente dice, yo soy YHWH, no tendrás Elohim, no me sustituirás, no pondrás a otros dioses por encima de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy
YHWH, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen mi nombre, y hago misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de YHWH, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente YHWH al que tomare su nombre en vano. Como en el mandamiento es tan fuerte la demanda de nuestro Padre acerca de no tomar el nombre de su Dios en vano, entonces los judíos, los sabios judíos, cada vez que llegaban al tetragramatón, al YHWH, ellos lo sustituían, lo cambiaban, porque ellos llegaron a considerar que pronunciarlo de una manera errónea significaría tomar el nombre en vano. Entonces, cada vez que usted mirará que un judío lee esa palabra, lo va a cambiar o por Adonai o por el Eterno. O por el Eterno. ¿Por qué? Por el temor de pronunciarlo mal. Fue tan grave que, según se cuenta en la historia, solamente lo pronunciaba una vez al año el sumo sacerdote, cuando en el día de la expiación, después de salir del lugar santísimo y de haber hecho la expiación, el sacerdote salía afuera y bendecía al pueblo, y el mandamiento en Levítico y en Deuteronomio dice claro que pondrás el nombre en medio del pueblo y yo los bendeciré. Entonces solo una vez al año, pastor, se pronunciaba el nombre. Pasaba de sumo sacerdote a sumo sacerdote la pronunciación. Era el asunto del nombre es de tanto celo para el pueblo de Israel, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces en el cristianismo ha habido momentos históricos donde el cristianismo ha perseguido al pueblo de Israel. Las llamadas cruzadas, por ejemplo, fue persecución para exterminar al pueblo de Israel. Pero esta preciosa palabra en el capítulo 9 al 11 del libro Romanos, lo que nos viene a aclarar el apóstol Pablo en el año 60 después de Cristo, 70 que se escribió Romanos, es que el pueblo de Israel fue quien nos condujo a Cristo, y nosotros después como iglesia fuimos el misterio escondido, revelado en Cristo, de que éramos realmente el propósito del Dios eterno. Amén. De ser los salvos, pero que Israel no es que ha sido desechado, sino que ha sido separado temporalmente, porque para el Dios eterno estamos esperando su venida del rescate de la iglesia en cualquier momento, 1000 o 2000 o 2500 o 3000 años o 2050 años o 2030 años. Para el eterno ese es el mismo tiempo que si fuese miles y miles de años. Y entonces la iglesia será levantada y el Padre seguirá tratando con el pueblo de Israel, y vendrán una serie de acontecimientos apocalípticos que la Escritura narra. Pero lo cierto es que ese celo del pueblo de Israel por esta palabra nosotros debemos no solo admirarlo, amén, sino que debemos de imitarlo. La palabra dice que debemos de escuchar todo, retener lo bueno y desechar lo malo, y imitar lo bueno, dice la palabra. Entonces ellos han sido celosos con el nombre, porque amado y amado, usted que me escucha, que no es un nombre cualquiera, es el que hizo los cielos y la tierra. El nombre tiene poder, y en ese nombre luego Jesús recibe un nombre, que también tenemos que hablar del nombre Jesús, que el nombre es sobre todo nombre, y a ese nombre están sujetos principados, potestades, huestes y todo demonio que habita en las regiones celestes, que viven en batalla contra la fe. Amén. Entonces, en cuanto a la pronunciación, la gran mayoría de los sabios judíos han llegado a la conclusión de que la pronunciación correcta es Yahweh. Yahweh. Así la pronuncian la gran mayoría de los sabios judíos. Nosotros en nuestra traducción 1960, Reina Valera, traducimos Jehová, y en las Biblias católicas traducen Yahvé. Pero nosotros entendemos que ese es el nombre. Es decir, si a mí me dicen, hay gente que me cambia un poco la pronunciación, pero se está entendiendo que es mi nombre. Sí,
el pastor Ever, en el principio de la iglesia, algunos le decían Evir. Ajá. Y porque cuando uno no escucha eso su nombre le cuesta. Pero más que traducción, quiero agregar algo Ajá. aquí. Lo que ha habido con el nombre de estas 4 consonantes, porque debemos de aclarar que es que el hebreo no tiene Ajá. vocales, Ajá. que ese es el dilema para nuestro idioma. El hebreo no tiene vocales. Ellos sí pueden pronunciarlo así porque la concepción de ellos está sin vocales, pero nosotros no, nosotros tenemos que ponerle vocales, porque si no tenemos que pronunciar letra con letra. Entonces, el traductor bíblico lo que hizo fue una transliteración. Amén. Entonces, no fue que tradujo el nombre, sino que sustituyó letras. Ujú. Y en vez de la Y, para que suene mejor, una J. En el caso de la versión, véase que en la versión católica la Y se mantiene. Así es. Se pone la A. Se pone la A. Ujú. Entonces, luego sigue, es YV. YHWH. Amén. Entonces, si vemos Jehová, entonces la Y se sustituye con una J porque es de más fácil pronunciación en el idioma español. Así es. Es más común. Y lo que querían era acercar el nombre al común del vulgo, del pueblo. Y entonces, la E se respeta la H. Entonces, digámoslo así, hay una Y que transliterada, sustituida por una J, se pone una vocal, la E, se respeta la H, se mantiene la V y Así se pone una A para darle sonido. Los que trabajan en música entenderán esto mucho mejor, porque muchas veces para hacer la rima, por ejemplo, se tienen que poner palabras que no existen, pues solamente para que hagan rima. Así es. Y algo así fue lo que hicieron con la transliteración del nombre. Pero la más correcta pronunciación es la que el pueblo judío está usando en los últimos siglos. Es Yahweh. ¿Por qué? Porque se mantienen todas las letras de ese tetragramatón. Amén. Y, W y H. Amén. Y es bien importante porque cuando vemos la contracción del nombre, que es a nosotros en la contracción, ustedes verán los salmos muchas veces que dice J-A-H, que es una contracción. Entonces, no la logramos entender, pero si lo hacemos ya, entonces sí la logramos entender. Por eso, de repente las traducciones católicas se acercan más al concepto. Yahvé, nosotros lo pronunciamos Jehová, pero se acerca al concepto. No, y no tenemos que tener, nosotros somos cristianos y no tenemos que tener ningún temor en reafirmar esto que acabas de decir. Claro. En esto del nombre, la versión Jerusalén es más fidedigna al texto original, Claro. al traducir Yahvé. Yahvé. Es más fidedigno que Jehová. Lo que pasa, y pastor, estamos hablando con honestidad la palabra, lo que pasa que ya hay como banderas. Así. Lamentablemente nuestro cristianismo se ha dividido, se ha fraccionado. Las razones que sean, si hay o no razones, si hay o no argumentos, si hay o no fundamentaciones, eso es un tema que no es el que estamos tocando. Pero entonces, si usted escucha que alguien dice Jehová, este es cristiano evangélico. Claro. Sí, este es católico. Claro. Y entonces, eso ha tomado una connotación que nos ha robado riqueza del texto bíblico. Y que la realidad, pastor, es que ni los evangélicos ni los católicos tienen razón. Ninguno de los dos tenemos Los razón. que tienen razón son los sabios judíos. Porque ellos son los que conocen el idioma original. Claro. Y en esto tenemos que ser, una vez más, obedientes. Amén. Y afirmarles, contarles, decirles que también estudien. Se van a dar cuenta que el idioma hebreo es un idioma pictográfico. O sea, que es el idioma más antiguo del mundo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando lo habló en hebreo, es un idioma muy viejo, es el idioma más viejo del mundo. Y entonces es un idioma pictográfico, o sea, que las letras lo que tienen es una pintura, un dibujo que te comunica una idea.
Por eso no tenía vocales. Para decirlo en otra palabra, es un idioma de imágenes. Exacto. Y ahora que lo decís, déjeme hacer un paréntesis, amado y amada, porque usted ha visto que no estamos corriendo en este programa con el desarrollo del Salmo, porque no es nuestro propósito correr sobre un tema que es eterno. ¿Por qué vamos a correr? Hoy han partido muchas personas, esperamos que la gran mayoría de la presencia del Señor. Amén. Y ahí seguiremos, así es que es eterno. Miremos, por ejemplo, observaban estos días un documental acerca del pueblo maya. Wow. Lo que le costó a los arqueólogos y estudiosos de lingüística descifrar el idioma maya. Los mayas, en teoría, según lo que escuché yo y he escuchado, se desarrollaron aquí en nuestro continente, entre Yucatán y Nicaragua, porque eso es lo que abarcaban claro. los mayas, Guatemala. y que luego se hablaba de aztecas, pero que eran los mayas originalmente, del año 600 al año 1400 aproximadamente. Duraron como unos 800 a 1000 años. Y el idioma de ellos siempre estuvieron bateando, digámoslo así, los lingüistas, hasta que uno fue iluminado y entendió que cada letra era un símbolo. Wow. Entonces, para hablar de vaca, dibujaban una cabeza, claro, de una vaca. Para hablar de cabra, dibujaban la cabeza. Entonces, estamos hablando en el idioma, estaba una cabra y entonces ponían una cabeza de cabra y no la palabra cabra, como tiene claro, nuestro idioma. Claro. El idioma hebreo es muy similar, pero no así con las imágenes, sino que la palabra transmite una imagen. Pero es más o menos parecida. Por ejemplo, pastor, nosotros decimos en nuestro abecedario, decimos A, B, C. En el hebreo, en griego es alfa, beta, gamma, y en el alfabeto hebreo es parecido. Por ejemplo, B en el idioma hebreo es bet, y bet significa casa. No, y otra cosa más, yo no sé cuántos saben, por ejemplo, que estos son las lenguas de esta parte del mundo, no solamente el hebreo, sino incluso el árabe, se escriben según nuestra forma de explicarlo al revés. Ajá. Entonces, se escribe de derecha a izquierda, y entonces cuando se lee hay que leer de atrás para adelante, donde termina el renglón hacia el frente. Así es. Lo cual para nosotros es una complicación, porque eso es parte de los desafíos del traductor bíblico. Por eso, amado y amada, si usted es muy celoso de la palabra y usted está diciendo, bueno, pastores, pero es que ustedes entonces me están alterando mucho la información que tengo. No estamos alterando nada. Estamos procurando reforzar algunas cosas en que nuestra traducción es débil. Amén. Y tenemos que tener la humildad de admitirlo. Nuestro idioma no es tan poderoso. Imagínense ustedes, amados y amadas, que si nosotros vamos al texto original de hebreo, una palabra que se dice en hebreo, en español, puede tener 10 o 20 traducciones. Así es. O significados, perdón. 10 o 20 significados. Y para ellos es una misma palabra. Así es. La palabra por decirle algo, a ver si me acuerdo, Haren es misericordia. Pero es misericordia, nosotros decimos que es misericordia, y ellos es felices, ellos es bienaventurados. En ese idioma también significa muchas cosas más. Poderoso, lleno de amor, el que se dobla. Entonces, nosotros para poder entenderla tenemos que ir al texto original para poder capturar toda la riqueza de esos conceptos. Claro. Por ejemplo, me dice mi hermano Joaquín Solís, que le enviamos un abrazo y un saludo, está recuperándose lo bendecimos en el nombre de Jesús. De una operación, y me dice el amado Joaquín que el idioma chino, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿verdad? Oh, son signos, el idioma chino tiene 5.800 y el resto de signos, si mal no he escuchado. Es una locura, ¿no? Puros signos. Entonces, el idioma chino no puede armarse una palabra. Cada símbolo es un concepto. Es un concepto. Entonces, quien aprenda chino tiene que memorizar 5.800 el resto de conceptos. Es una locura, ¿verdad? Es una locura, sí. Y uno de feria los escriben y uno ve que todos son como yo los veo como torrecitos, ¿verdad? Sí. Entonces,
si analizas el hebreo, Aleph es cabeza de toro, siempre. Se refiere a eso. Bet es gama. D no lo recuerdo, C no lo recuerdo, D es camello. Y ahí así va, es un idioma pictográfico. Entonces el nombre, también cuando el nombre se establece eso. Entonces, si ves la pronunciación al final, por ejemplo la pronunciación católica, que dice, la primera parte la pronuncia bien, que es Yahvé, pero la letra final es una W, no es una V. Entonces no podemos traducir, porque otra vez el nombre es Y-H-W-H. Entonces Yahvé es con una V, no se puede pronunciar Yahvé porque es Yahweh. Entonces ahí es donde está la pronunciación que los judíos los sabios judíos nos han enseñado, que debería de ser como lo pronunciamos el nombre de nuestro Señor. Entonces son un montón de conceptos, amado pastor, de idiomas que se nos mezclan. Ahora, ¿por qué es importante? Hoy no vamos a terminar el tema, ya ustedes se dieron cuenta, nos faltan pocos minutos. Pero cuando Moisés, y estoy adelantándome, porque tenemos que pasar por algunos otros pasajes antes, cuando Moisés es enviado por el Señor a rescatar al pueblo de Israel a Egipto, entonces Moisés le dice, padre, pero ¿y quién les dirá que me manda? ¿Ah? ¿Quién le voy a decir? Porque le voy a decir claro. yo, mire, me manda Dios. ¿Y cuál? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Claro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vivía en Egipto, donde había un poderío de una diosa que tenía una efigie y una imagen inmensa, y el mismo faraón era un dios. Claro, considerado un Dios. Entonces, era un Dios. Y entonces llegaba Moisés, donde sus coterráneos, a quienes tenía 40 años de no haber visto, y que si alguien lo recordaba, había matado a un egipcio, no era muy bueno que digamos, ¿verdad? Y ya, mire, es que Dios me ha mandado a rescatarlos. ¿Y quién? ¿Faraón? ¿O 4 generaciones de ser esclavos en Egipto? ¿Y quién? Entonces Moisés se pregunta, ¿y quién le diré que me manda? Porque recordemos que en Egipto por lo menos habían 10 dioses, que son 10 plagas que cae cada uno sobre un dios. Entonces, cuando Moisés llega, volviendo al ejemplo de nuestro amado pastor, hay 3 generaciones que ya habían muerto en Egipto, que estaban enterrados, y hijos que no conocían a Abraham, al Dios de Abraham como lo conoció Abraham. Por eso Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque había una generación que había perdido el nombre, que había perdido la comunión con ese Dios, amado pastor. La había perdido a causa, y tenemos que entender esto, amados y amadas, es que el tema nos apasiona, como todo lo de la palabra. Pero el Señor llevó al pueblo de Israel, 71 personas, lo metió en Egipto. Lo metió en Egipto y llevó a José a que fuera el segundo faraón, que realmente era el que gobernaba, porque faraón se la tiraba riquísimo, para hablarlo en el lenguaje nuestro, y el que trabajaba era José. Y entonces le dio autoridad a José para que seleccionara el mejor terreno de Egipto, que era Gosén. Y ahí el pueblo se empezó a multiplicar, porque el padre lo primero que quería era formar un pueblo que tuviera unidad, que tuviera identidad en sus genes, que fuese la misma sangre, porque eran 12 tribus que iban a desplegar por el mundo para fundar un nuevo reino, para darle la tierra prometida de la que emana leche y miel. Y entonces tenía que garantizarse que había un pueblo unido. Así es. Pero a costa de haber perdido comunión con él. ¿Por qué? Porque estaban delante de dioses paganos. Y está bien, la primera generación, la de Rubén y Neftalí y Judá, y todos murieron en Egipto. Pero ya los tataranietos de esos, que es cuando llega Moisés, claro, por más que le contaran, no tenían la palabra escrita. Amén. Y entonces habían perdido mucho el conocimiento de su Dios, de Yahweh. Lo habían perdido. Por eso es que Moisés salir tenía que ir con credenciales del cielo. Tiene que volverse a revelar el nombre. A revelar el nombre, ir con credenciales del cielo para que ellos tuvieran confianza de que ese no era un impostor.
Amén. Ni uno de los magos, ni uno de los sabios egipcios que venía para decirlo en palabras aquí muy nuestras, a meterle 10 con hueco. Amén. Entonces, hacemos una recapitulación para amarrar conceptos. Estamos a 2 minutos. 2 minutos nos quedan. En la traducción de Reina Valera, la que usamos los cristianos, traduce Jehová. En la traducción católica, versión Jerusalén, traduce Yahvé. Pero los sabios judíos nos han enseñado que la pronunciación correcta es Yahweh. Usted ve en Génesis capítulo 1 que empieza a hablar Dios, y Dios, que es la palabra Elohim del hebreo, dioses. Pero en el capítulo 2, verso 4, establece claramente quién fue el que creó los cielos y la tierra. Y ahí lo dice de la siguiente manera: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh, que es el tetragramatón, YHWH, Dios hizo la tierra y los cielos. Amén. Si usted toma, ponga en un papel, lo desafiamos a esto, ponga en un papel YHWH y póngale después de la H, póngale una A, y después de la W, póngale una E. ¿Cómo se pronuncia? Yahweh. Yo me acuerdo cuando hacíamos equipos de fútbol que queríamos alentar a un partido político, y digan una letra y digan otra letra. ¿Cómo se dice? Así es. Es lo mismo. Yahweh es el nombre de nuestro Dios. Esa es la conclusión, pero seguimos trabajando con el tema el día de mañana, Dios mediante. Mañana continuaremos. Con su compañía y con la guianza del nuestro Dios eterno. Le bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Dios Padre les bendiga, que la pasen súper bien. Estamos orando por cada uno de ustedes, por sus familiares, para que el Dios les bendiga y para que el nombre del Dios eterno, Yahweh Dios poderoso, les visite, se revele a ustedes, se revele a sus familiares. Esta es una linda tarde para conocer a nuestro Dios todopoderoso. Les bendecimos y mañana vamos a continuar con este apasionante tema, la pronunciación del nombre de nuestro Dios. Les bendecimos. Bendiciones. Tú eres el Rey de gloria.